Hola, bienvenidos a Radio Sefarad. Estas son las noticias comentadas por Jorge. ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares del día. Nuevo negociador para el retorno de prisioneros en manos de Hamás. En Ledanov, de Naciones Unidas, condena a Hamás por llamar a la eliminación de Israel. El gobierno israelí cree que los 5 misiles sirios del sábado pasado fueron lanzados deliberadamente. El nuevo líder laborista asume los eslóganes de la derecha israelí. Estos son los titulares de hoy. Después volveremos con la agenda como siempre. Ahora hablamos del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que ha designado a Yaron Blum como nuevo coordinador para negociar el regreso de los prisioneros de guerra y los desaparecidos en acción. Blum sirvió durante muchos años en el Servicio de Seguridad General, el Shabak, y durante sus últimos años en esta agencia de inteligencia integró el pequeño equipo que condujo las negociaciones para la liberación del soldado Gilad Shalit. Actualmente Hamás retiene a 3 israelíes enfermos mentales que se internaron en Gaza y los cadáveres de 2 soldados israelíes muertos en la guerra de 2014. Hace 2 meses, el anterior negociador, Lior Lotan, renunció tras una gestión infructuosa. Una asociación de víctimas del terrorismo rechazó la designación, ya que temen que los prisioneros sean canjeados por terroristas. Sí, recordarán que hace 2 meses anunciamos esto de que había renunciado el negociador. En realidad era un negociador que lo hacía de forma voluntaria, pero dijo que llevaba 3 años haciéndolo, que le ocupaba muchísimo tiempo y por razones personales tampoco había logrado gran cosa, con lo cual pues había dejado vacante este título, digamos, de negociador, porque es un título informal, no es un puesto, no es un cargo de gobierno, pero de todas maneras las familias, especialmente de los soldados cuyos cadáveres mantiene Hamás, presionaron al primer ministro diciendo de que les habían dejado abandonados, que no había nadie tratando de hacer retornar los restos de sus familiares. Y bueno, Netanyahu pues le dio vueltas al asunto y encontró esta designación que, como digo, no sé si es un cargo que será administrativo o informal, pero en el que ha puesto a esta persona que está muy vinculado al tema de negociación con Hamás, porque él estaba en el tema de la negociación hace 6 años ya, justamente, que hicieron hace unos días, de la liberación de Gilad Shalit. Lo que pasa que justamente por estar en esa negociación es por lo que alguna asociación de víctimas del terrorismo rechaza esta designación, ya que en aquel entonces pues hubo un canje de más de 1.000 terroristas con cargos de asesinato, los que fueron liberados a cambio de Gilad Shalit. Entonces esta asociación teme que, a pesar de que se ha votado una ley en contra de este tipo de concesiones, pues que en este caso también se vuelva a conceder o a ceder para liberar a 3 personas vivas y 2 cadáveres, soltando a gente que ha sido condenada por delitos de sangre y que, pasados estos años, como hemos mencionado, estos 6 años, muchos de ellos han sido nuevamente encarcelados por haber participado en actos terroristas. El coordinador especial de Naciones Unidas para el proceso de paz en Oriente Medio condenó a los líderes del grupo terrorista islámico palestino Hamás por llamar a la eliminación de Israel y expresó que los palestinos deberían centrar sus esfuerzos en resolver la situación humanitaria en la Franja de Gaza. En Ledanov formuló esas declaraciones luego que altos cabecillas de Hamás destacaran que la reconciliación con su rival, el movimiento Fatah, no significa que abandonarán su objetivo genocida de borrar a Israel del mapa. Estados Unidos ha advertido que cualquier gobierno de unidad debe reconocer a Israel y desarmar a Hamás, pero el grupo terrorista islámico rechaza tajantemente esas condiciones. Sí, ya hemos hablado en varias
ediciones de estas noticias o del comentario de las noticias sobre lo que puede significar o no esta reconciliación entre las grandes vertientes del liderazgo palestino hoy en día, que son, por un lado, el presidente Mahmoud Abbas al frente del partido Al-Fatah, con su visión más o menos laica, pero no menos combativa del conflicto, pero con una voluntad nacionalista de crear un Estado palestino, y la otra que es la visión de Hamás, que por su propia carta fundacional, pues su interés no está en crear un Estado palestino, sino echar a los israelíes, que es algo muy distinto, porque en este caso estamos hablando de que lo que todo el mundo pretende, y cuando digo todo el mundo hablo de Naciones Unidas y de todas las grandes potencias, y está en el discurso oficial de palestinos e israelíes, es una solución de dos estados, o sea, que haya junto a Israel otra ente autónomo, un país independiente que sea Palestina árabe, digamos. Pero esta tesis no es exactamente lo que Hamás defiende. Hamás defiende un Medio Oriente totalmente islámico y libre de gentes con otras religiones y con otros procederes. Incluso una vez que logren ese objetivo, claramente van a ir a por los de Fatah por ser laicos, justamente, ¿no? Así que bueno, la reconciliación es difícil en las filas de los palestinos, pero es especialmente difícil cuando los de Hamás pues tampoco se callan mucho sus intenciones, porque también tienen que seguir representando de cara a su gente. Su gente son los que tiene sojuzgados en la franja de Gaza, diciéndoles: nosotros no hemos renunciado a lo que vinimos a hacer, que es a eliminar a Israel. Y estas palabras, pues evidentemente no son del agrado no ya de Israel, como es obvio, sino tampoco de países como Estados Unidos, como diciendo, si van a hacer una reconciliación y no se va a acordar como mínimo el reconocimiento a Israel, es decir, lo que se le exigió en los tratados, los acuerdos de Oslo en el 93, 94, para lograr una autonomía, una autoridad palestina que trabaje sobre una autonomía, lo mínimo que se les exigió es el reconocimiento del derecho a existir del Estado de Israel. Y lo mismo se le va a exigir a Hamás, y parece que no está entre las condiciones que ha puesto Fatah para la reconciliación, ni tampoco el desarme de Hamás, que como grupo terrorista es un peligro no solo para Israel, nuevamente, no solamente para los judíos, sino también para sus hermanos palestinos, a los cuales muy seguramente dirigirán sin problemas también sus armas. El gobierno de Israel cree que los 5 misiles sirios que impactaron en los altos del Golán el sábado pasado fueron lanzados deliberadamente y que no son residuos de las luchas internas sirias. Después de que las sirenas sonaran de madrugada e impactaran los proyectiles en campo abierto y sin dejar heridos, Israel atacó 3 lanzaderas de cohetes en territorio sirio y advirtió de que si hubiera más ataques, respondería con mayor intensidad. Siria contestó que Israel se había coordinado con grupos terroristas y los había invitado a atacar territorio israelí para provocar la represalia de su ejército, y envió cartas de queja a las Naciones Unidas para que detuvieran lo que llamó injerencia. En el momento del lanzamiento no se estaba luchando del lado sirio y los misiles salieron desde zonas bajo control del ejército sirio, llegando a áreas más alejadas de la frontera que en anteriores ocasiones. Sí, ya hemos venido reportando desde hace meses, si no ya más de un año, el goteo, por llamarlo de alguna manera, de cohetes o misiles que aparentemente son balas perdidas de la contienda que tiene lugar en Siria, y que en los sitios fronterizos, que son estos a los altos del Golán, pues se pueden atribuir a esta falta de coordinación que hay en toda guerra. Pero cuando esto se produce mientras del lado sirio no se están dando ninguna batalla, pues da que pensar de que aquí hay algo más
que no son balas perdidas porque en todo caso nadie estaba disparando. Así que la conclusión que se puede ir sacando de este tema es la siguiente. En Siria, el ejército presidencial está ganando la guerra y lo sabe. Están, gracias a la colaboración, por ejemplo, de los peshmergas kurdos y de la propia oposición siria, que han logrado desalojar a los terroristas de Daesh de la ciudad de Raqqa y que lo están haciendo de otras ciudades, a pesar de que luego a los kurdos les atacan las propias fuerzas que estaban colaborando con ellos, o sea, colaboradores de la coalición internacional, como son el ejército iraquí y las milicias chiitas de Irán. Pues digo, ante este panorama de que otros le están haciendo el trabajo sucio, que no ha podido hacerlo el ejército sirio, pero está recuperando territorios, está recuperando hegemonía, evidentemente con la ayuda no solamente de la aviación rusa y todo lo que ello ha supuesto en ayuda de arsenal, sino también con la colaboración cada vez más activa del ejército iraní, que está tomando el mando del propio ejército sirio. Digo, ante el avance y los éxitos que está cosechando el ejército oficial sirio, pues lo que están tratando de hacer es, ahora sí, vamos a empezar a tocarle las narices a los israelíes, a ver si entran en el avispero. Y ellos también, nosotros aludiendo de que nos están atacando, pues con la ayuda de los iraníes y con cierto paraguas que nos brinden los rusos, podemos condenar la situación y llevar a que esto termine siendo una batalla entre árabes y judíos. Aunque desde hace 7 años todo el mundo sabe que es una guerra civil musulmana entre facciones chiitas y suníes, cuyo escenario central es el de Siria, pero tiene otros, como en un festival de verano, tiene muchos escenarios secundarios. También en Yemen se combate, también en Irak se combate y también incluso en el Kurdistán. Así que ahora tratar de organizar esta mascarada para atribuir los problemas de Oriente Medio a la presencia de judíos es un poco tarde, y creo que Israel va a saber evitar entrar en este tipo de historias de trampas dialécticas y de imagen. El nuevo líder del Partido Laborista Israelí, Avi Gabay, ha dicho que no es partidario de entregar territorios por paz ni de aliarse con el partido árabe mayoritario y que no está seguro de que Israel tenga interlocutor en el conflicto con los palestinos. Todos ellos hasta ahora eslóganes de la derecha. Avi Gabay arrebató el liderazgo del partido Abodá a Isaac Herzog en las primarias del partido de hace 3 meses. Fue funcionario público, pasó después al sector privado, dirigiendo con éxito una empresa de telefonía móvil, entró en la política en el partido de centro Kulanu y fue nombrado ministro de Protección del Medio Ambiente, cargo del que dimitió hace tan solo un año cuando Avigdor Lieberman fue encargado del Ministerio de Defensa, arguyendo que éste llevaría a Israel al desastre. Fue entonces cuando Gabay ingresó en las filas del laborismo. Una cadena de televisión incluso adelantó que Gabay pretende cambiar el nombre del partido. La verdad que el pobre laborismo israelí no gana para sustos. Lleva en los últimos 4 o 5 años cambios de líderes cada 2 años. De Sheli Yahimovich pasamos a Buzzi Herzog y ahora se nombraba Avi Gabay, que todo el mundo está un poquito asombrado de que hubiera ganado las primarias, porque era un personaje que hasta hace pocos meses ni siquiera había pertenecido nunca al partido. Pero ya el problema no es que no haya pertenecido al partido. Parece que la ideología del partido le es totalmente ajena. Las declaraciones que ha hecho van mucho más allá de un toque personal distintivo o un cambio de tendencia dentro del laborismo. Parece un cambio radical. Es como es como si el PSOE ahora hablara exactamente el mismo lenguaje que el PP, exigiera. La gente estaría un poco confundida.
Y claro, seguramente de esta manera el interés será conseguir más votantes que antes, pero si la gente va a tener que elegir el mismo eslogan por el que lo dijo originalmente y al que lo dice ahora por conveniencia política, yo creo que tampoco va a servir para mucho. Así que me temo que dentro de las filas del laborismo va a haber una nueva evolución o revolución en los próximos meses y va a haber un planteamiento a ver si realmente quieren tirar toda su historia y su ideología por la borda con el fin de lograr unos hipotéticos votos que nadie les asegura que van a conseguir. Porque de lo que está hablando de no entregar territorios por paz de ninguna manera, o sea, lo cual cierra mucho el espacio de negociación con los palestinos, que no van a aliarse con el partido árabe mayoritario y que no está seguro que haya con quién hablar de los palestinos, pues son posturas muy inflexibles, muy poco cercanas a la definición del partido Abodá como campo sionista, como el campo cercano o proclive a las negociaciones de paz en cualquier momento. Incluso lo último es que Gabay lo que quiere incluso es cambiarle el nombre al partido y llamarlo Un Israel, Israel Ejad, algo así como Israel único o un solo Israel, que es una declaración ya que roza con la negación de lo que se habla de la solución de dos estados. Se está hablando de un Israel, es decir que aquí va a haber problemas y yo creo sinceramente que la mejor salida para esto es que el señor Gabay no dure mucho y que busque su espacio en otro partido, ¿no? Bien, pues así terminamos esta primera parte de las noticias. Volvemos ahora con la agenda cultural. Bien, ya estamos en la agenda cultural. Hola, Raquel. Hola, Alex. Para que nos hables, como cada día, de vuelta esta semana tras las noticias de los lunes, de lo que se cuece alrededor del mundo relacionado con judíos, con Israel. Nos traslademos además al Museo Yad Vashem. Sí, nos vamos a Jerusalén para sentirnos muy orgullosos de un nuevo justo entre las naciones. En este caso se trata del que fuera cónsul de Chile en Rumanía durante los años 40, Samuel del Campo. Ya nos había hablado de esta figura y de este nombramiento nuestra corresponsal Michelle Hoffman, pero justo ha sido ahora cuando se ha producido la ceremonia de entrega de este título. Hizo cartas de protección para los judíos polacos, validando validaciones de pasaportes con la estampa de la República de Chile y finalmente dio consejo legal positivo sobre cómo protegernos de todo tipo de pasos antisemitas del gobierno de Rumanía. Esto ha asegurado a EFE durante la emotiva ceremonia el profesor y superviviente del Holocausto Eliyahu Rosenthal. Del Campo fue cónsul en Bucarest entre 1941 y 1943. En esa época, en esos años, ayudó a cientos de judíos que recurrían a él y en especial a los procedentes de Chernobyl. En esa ciudad romana con mayoría polaca se creó un gueto en octubre de 1941, desde donde más tarde comenzaron deportaciones al campo de concentración de Transnistria en la frontera oriental de Moldavia con Ucrania. Al no haber representación oficial polaca, el Consulado de Chile, con Del Campo a la cabeza, comenzó a expedir pasaportes chilenos para que los judíos obtuvieran la protección de su gobierno justo en esa época en la que después se conocería cuál era el destino de los judíos que eran transportados por los nazis. Realmente tuvimos a alguien que se preocupó por nosotros. Recuerda emocionado el señor Rosenthal, que ha asistido a la ceremonia, como les comentábamos, y que en esa época solo tenía 8 años. De la documentación procedente del Consejo de Ministros de Rumanía se calcula que hubo unos 1.200 judíos que obtuvieron el pasaporte chileno en esos años, muchos de ellos ayudados por el cónsul honrado hoy.
Su nombramiento ha sido digamos que ha sido apoyado, se ofreció su convocatoria gracias a 2 familias de supervivientes. Y las investigaciones llevadas a cabo han sido, han estado a cargo del profesor Efraín Yadov, ya saben, uno de los máximos expertos en el tema de la Shoah. El cónsul es Trasmaría Errázuriz, una trabajadora social que se encontraba en Alemania, el segundo chileno que obtiene este honor. Así que desde aquí felicitamos a todos los chilenos, y a todas las personas de buen corazón. Ya justo entre alegría. Las naciones que ha sido reconocido. Evidentemente ayudó a muchas personas a salir de las garras del nazismo. Ahora tiene el reconocimiento, pero no por ello, antes de él, no... Ahí estaba, ¿no? Su acción. Así que ahora reconocida. Acción, Alex, por la que perdió, se cargaron su carrera diplomática. Nunca más volvió a ejercer como diplomático chileno. Murió en París en 1960. Bueno, pues ahora le recordamos aquí en Radio Sefarad y desde el Museo Yad Vashem, por supuesto, con ese reconocimiento de justo entre las naciones. Y seguimos en Yad Vashem, porque hasta allí han viajado altos cargos españoles del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y de varias consejerías de educación de las comunidades autónomas que están participando en un curso sobre antisemitismo y holocausto. La visita, concluirá el próximo día 25. El programa incluye conferencias, coloquios y encuentros centrados en el estudio, la enseñanza y la memoria del Holocausto y, lo que es también muy interesante, su integración en la educación. Un mandato de nuestro sistema educativo, pero que que está costando un poco poner en marcha. Integrarlo y no hay nada mejor que los responsables de crear los planes educativos reciban formación en lugares como Yad Vashem. También estudiarán antisemitismo contemporáneo y los proyectos educativos del propio Museo del Holocausto. Asimismo, mantendrán reuniones con responsables del Ministerio de Educación de Israel, serán recibidos en la residencia del embajador de España en ese país, Manuel Gómez Acebo, y efectuarán diversas visitas guiadas por la ciudad de Jerusalén y conocerán, por supuesto, en profundidad el propio Yad Vashem. El viaje ha estado organizado por la Embajada de Israel en España, Yad Vashem, en coordinación con el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes de España, la Federación de Comunidades Judías de España y Centro Sefarad Israel. Bueno, pues veremos en qué deriva la finalización o a la finalización de este curso el próximo 25 en la implantación en sistemas educativos, que ya se anunció que en la Comunidad de Madrid al menos, ¿no? Pues ya se van a implantar alguna asignatura. Bueno, pues estaremos atentos. Y seguimos con buenas noticias. En este caso nos llega desde la editorial Sexto Piso su libro que conocimos aquí, que analizamos aquí con Raquel Vicedo, la editora. Su libro, como les digo, Apegos feroces, de Vivian Gornick, se ha alzado con el premio al libro del año que otorga el Gremio de Libreros de Madrid. Bueno, enhorabuena. Estamos muy contentos porque es un libro que descubrimos al poco de su publicación aquí en Radio Sefarad. Nos encantó, se lo recomendábamos en aquel momento y se lo volvemos a recomendar ahora ya como libro del año, como les decimos, por el Gremio de Libreros de Madrid. Bueno, pues nada, editado por Sexto Piso, como decíamos, sí. No sé si con ascensor o sin él, pero al menos el éxito ha llegado hasta Nos allá habla, arriba. Seguro que muchos de ustedes recuerdan de los años de activista y de juventud y de niñez de Vivian Gornick, esa relación complicada con su madre, cómo era su vida en ese Manhattan que tanto querían, sus paseos, las conversaciones durante sus paseos, su identidad judía, su condición de mujer, bueno, temas interesantísimos que recoge este Apegos feroces que deberían leer. Bueno, pues ya está, una recomendación para empezar la semana, no esperen al viernes, ya la tenemos aquí. Claro, les hemos puesto el enlace para que recuperen la entrevista con Raquel Vicedo. Perfecto, pues esa entrevista colgada en nuestra web y también nuestro programa de hoy de las noticias. Saludos para todos los oyentes. Hasta mañana. Hasta mañana.